El día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de uno de los platos banderas del Perú, el ceviche. Y esta vez tenemos a la profesora Alejandra Ratti, quien ha hecho un doctorado en endocrinología molecular y actualmente ejerce como profesora en UTE. Muchas gracias, profesora. Gracias, Danae. Ya estamos en el aire, ¿sí? Genial. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar asistiendo. Bueno, un poco para hablar de algo que no sea lo que creo que hablamos todos los días, que es el tema de COVID. Sí, este también empieza con C, pero es ceviche. Algunos podrán decir está mal escrito, otros podrán decir no, así es como yo lo escribo. En realidad no es tanto lo que tenga que importarnos la B, sino lo que está entre los paréntesis, entre esos corchetes, ¿sí? Y son este H más. Y vamos a entender un poco cuál es la química de este plato, que creo que es uno de los platos más populares del Perú. Tal vez hubieran pensado que yo les iba a dar una charla de carnes, pero bueno, una argentina hablando de pescado creo que es más divertido. Bien, vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿sí? Cuando hablamos del ceviche, básicamente, aparte de ser uno de los platos, por lo menos creo que son de los platos más ricos, más degustados, sí, tenemos que entender que en la química, en este fenómeno de cómo este pescado crudo se transforma y lo podemos consumir y sigue estando crudo en realidad, vamos a ver que en realidad pasan dos cosas. Por un lado, va a pasar un fenómeno que se llama difusión de iones de hidrógeno, ¿sí? Y ahí está el H+. Esos iones de hidrógeno vamos a ver en un ratito de dónde es que vienen. Pero es importante porque esto es lo que va de alguna manera a transformar ese pescado, ¿sí? En el color que nosotros lo vemos cuando recién lo compramos, al color que queda cuando hacemos el plato. Y el otro fenómeno que va acompañado, en realidad los dos se dan casi en simultáneo, es la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Justamente son, ¿sí?, los elementos que forman el pescado, básicamente. El pescado tiene otros componentes, pero mayoritariamente tiene proteínas. Esas proteínas van a cambiar de forma, ¿sí?, y es a lo que nosotros llamamos desde la química o desde la biología desnaturalización. Acá tienen una foto, ¿sí? Yo en la universidad enseño el curso de ciencia y cocina, y este es el resultado de uno de nuestros laboratorios, ¿sí? Como podrán ver los estudiantes, al final de los laboratorios, creo que son de los pocos laboratorios, tienen la oportunidad de comer, ¿sí? Así que ustedes podrán ver ahí, es una mesa de laboratorio, pero finalmente se transforma como en un restaurante. Bien, ¿por qué ceviche? Sí, ceviche con ese H+. Dijimos que esto tiene que ver con esos iones hidrógeno, pero ¿de dónde vienen esos iones hidrógenos? Una de las cosas que tenemos que considerar es la presencia de los limones, el jugo de limón. El jugo de limón tiene un componente que es el ácido cítrico. Ustedes están viendo ahí su fórmula química y justamente es el ácido cítrico el que aporta esos hidrógenos, esos H+, ¿sí?, dando lo que nosotros conocemos como acidez. Entonces, esa acidez o ese ácido cítrico que está presente en el jugo de limón, lo que va a hacer es empezar a ingresar, ¿sí?, a interactuar con la carne del pescado. Como dijimos antes, ahí yo les puse una tablita, el pescado mayoritariamente está hecho de proteínas y las proteínas a su vez tienen como ladrillitos que las construyen, que son los aminoácidos. Justamente la interacción de estos protones, ¿sí?, o H+, con los distintos aminoácidos es que va a ir transformando la carne del pescado para que pase ese color que nosotros solemos revisar cuando compramos un pescado y esperamos que sea fresco, a ese color blancuzco que vemos una vez que pasó un determinado tiempo cuando estuvimos dejando el pescado con el jugo de limón. ¿Qué es en realidad la reacción química que se va a dar? También ustedes lo pueden asociar esto con la escala del pH. Creo que el pH es algo que todos en algún momento en el colegio hemos escuchado. Sí, acá está la escala del pH. Y justamente lo que tenemos que ubicar son nuestros dos actores principales. Por un lado el jugo de limón, sí, acá lo tenemos en un círculo negro, justamente tiene un pH, o sea, un valor de acidez aproximadamente de 2, ¿sí?, en esta escala de pH. Pero el pescado, que vemos acá un pedacito más abajo, ¿sí?, está casi llegando a lo que nosotros consideramos el valor neutro, ¿sí? No es lo que podríamos decir que es ligeramente ácido. Pero lo que va a pasar es que cuando ambos, ¿sí?, se combinen, cuando yo los mezcle, justamente lo que va a pasar es que ese jugo de limón y ese pescado se van a neutralizar. ¿Quiénes se van a neutralizar?
el ácido que viene del jugo de limón con las bases, ¿sí?, que están dentro de esos aminoácidos. Esa es básicamente la reacción química que ocurre. Ahora, veamos un poquito qué es lo que le va pasando al pescado. Esta foto sí es de uno de mis estudiantes de los grupos de trabajo. Si pueden ver, el primer trozo de pescado, el que está hacia la izquierda, ¿sí?, es el pescado crudo. Tiene un color rosado, es bastante brillante, pero después, si ustedes pueden observar, cada trozo, ¿sí?, y esto va con el transcurso del tiempo, va apareciendo como una especie de halo blanco, ¿sí?, que primero va rodeando la parte más externa del pescado y después lo voy viendo casi al final, ¿sí?, del experimento, si lo quieren ver acá, que tal vez está un poco más nítido, ¿sí?, ingresó mucho más. ¿Qué es lo que me está mostrando este cambio de color? Justamente el ingreso de ese ácido cítrico, del ácido del jugo de limón. Y eso blanco que veo es la interacción con las proteínas. Si yo pudiera ver esto con un súper, ultra poderoso microscopio, sí, podría ver que la proteína inicialmente, la proteína del pescado, como tenemos acá el esquema abajo, tenía esta forma, ¿sí? Era una forma bastante compleja, tridimensional, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que todo esto está en 3 dimensiones, pero por la acción, en este caso, del jugo de limón, ¿sí?, ese cambio de pH que se va a dar, se desnaturaliza, ¿sí? Este es el término que usamos nosotros en la química o en la biología, pero en realidad lo que pasa es que cambia su forma y ya no vuelve a ser la misma. Hay situaciones donde yo puedo revertir este proceso y vuelvo a tener la proteína tal cual estaba al principio. Pero en este caso, ¿sí?, así ustedes le pongan la base más común, que es el bicarbonato de sodio, creo que hay en todas las casas, si yo le echara eso al pescado, no lo revierto al pescado crudo que tenía inicialmente. De la misma manera, cuando cocino un bistec o cualquier pedazo de carne, si yo lo pongo, después de que lo calenté, lo pongo en el freezer, no se va a volver a hacer, ¿sí?, algo que esté crudo. O sea, va a quedar cocido y queda cocido. Son procesos que no puedo revertir, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Entonces, lo que estamos viendo nosotros acá básicamente es, ¿sí?, cómo va transcurriendo a medida que transcurre el tiempo, cómo va pasando ese ácido cítrico en el pescado. El jugo de limón va entrando. Un poquito para hablar desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Y esto están los datos sacados de la tabla de composición de alimentos peruanos, ¿sí? Está elaborado por el INS. Estos son los datos más recientes del año 2018, ¿sí? Los construí acá en esta tablita. O sea, una porción de ceviche nos aporta 379 calorías. O sea, nutricionalmente tiene muchísimo valor. De esto que nosotros estamos viendo, y esto es un promedio, ¿sí? Porque si ustedes van a esa información, lo que van a ver es que hay ceviche de muchos tipos de distintos pescados. Entonces, ahí está la cuestión, si esto está en valores promediados. Pero básicamente no nos aporta mucho colesterol, que es algo que siempre nos preocupa. Tampoco aporta mucha grasa, porque no usamos, en el ceviche no se suelen usar pescados muy grasosos. Tampoco nos aporta mucho carbohidrato, pero sí lo que nos aporta mayormente son proteínas. Y eso es lo que a nosotros nos importa. Cuando nosotros presentamos un plato de ceviche, sí, esto creo que es como decía antes del pequeño impas, justamente es, vamos a decir, el plato estándar. Pero ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver un poco la composición, ¿sí? Y cómo esto nos ayuda de alguna manera a construir finalmente el, el sabor que vamos a experimentar y todo lo que va a venir cuando comemos un plato de ceviche. Sí, nosotros tenemos nuestra parte principal, que es donde está el pescado, ya junto con el jugo de limón, el culantro, ¿sí?, el ají limo, pero empiezan a aparecer otros acompañantes, como lo son el camote y el choclo, ¿sí? Ellos dos en realidad los ponemos ahí porque son importantes para balancear la acidez. Sí, ¿por qué les digo esto? Porque justamente nosotros en nuestra lengua, que es donde percibimos todos los gustos, si solo nos quedamos con la sensación de acidez, se haría un poco difícil de digerir, ¿sí? Y más si le sumamos el picante del ají, es como que eso va, de alguna manera, hay gente que lo tolera más, hay gente que lo tolera menos, pero realmente a nuestra interacción con la comida la va a hacer un poco más pesada, ¿sí? No es que va a caer pesado, sino que va a estar más difícil de disfrutar. Entonces agregamos el camote y el choclo, que mayoritariamente están compuestos de carbohidratos.
Sí, también tienen proteínas, lípidos, pero el componente principal, sí, son los carbohidratos. Y los carbohidratos le van a agregar un poco de dulzor a esta mezcla. Entonces, cuando ya mi paladar está un poco cansado de tanto ácido y picante, lo alivio un poco con un pedacito de camote, un poquito de choclo. La cebolla también, aparte de aportar sabor, ¿sí? Lo que va a hacer es aportar agua. Por eso es que en la preparación es lo último que se va a colocar. ¿Sí? La cebolla es uno de los últimos integrantes, igual que el culantro. Y después, la que aparece, ¿sí? Siempre es la hoja de lechuga. Ahora, algunos dicen que la hoja de lechuga básicamente está de adorno. Hay algunos que se la comen, hay otros que no se la comen, pero la hoja de lechuga también me aporta agua, ¿sí? Yo lo que quiero es mantener este plato que realmente parezca fresco, ¿sí? Entonces, esa hoja de lechuga puede aportarme agua. Ahora, antiguamente, ¿sí? No se olviden que este plato surge un poco de la parte pesquera, así arriba de los barcos, cuando podía llegar el pescado y había que consumirlo en el momento, aunque también hay referencias de los primeros libros de cocina o recetarios peruanos de finales de 1800, donde básicamente el ceviche no era lo que nosotros conocemos ahora, sino que era más bien un macerado de muchas horas y se dejaba reposar a la intemperie, ¿sí? Y la cebolla en realidad, perdón, la hoja de lechuga se usaba básicamente como plato. Entonces era como que me hacía una especie de taco de ceviche, ¿sí? Si lo quieren ver así, la lechuga me servía más como algo para contener lo que me estaba comiendo. Así que bueno, esa es un poco la historia detrás de uno de los platos emblemáticos del Perú. Así que bueno, espero que hayan aprendido un poco más de la química que está detrás de este plato y encantada de escuchar sus preguntas y les agradezco mucho por su atención.